Buenos días amigos, hoy viernes 24 de agosto de este año 2018. Bueno, con frecuencia yo antes de entrar a cámara chequeo toda la prensa nacional, la prensa escrita, porque duela a quien le duela, la prensa escrita sigue marcando la agenda nacional, independientemente del desarrollo que tengan los medios audiovisuales. Ese cuento de camino, la prensa escrita marca la agenda nacional. Entre otras cosas, porque es la que dispone de instrumentales para mantenerse bien informada, para confirmar informaciones, para consolidarlas, para procesarlas y servirlas terminadas a la audiencia. Y lógicamente por la tradición y respeto de que gozan, además de que la prensa escrita es la que afronta ante la ley, esencialmente, el compromiso de hacer respetar las normativas que están contenidas en la ley y expresión del pensamiento. Esa ley que es la que rige el uso de los medios de comunicación en la República Dominicana, esencialmente se cumple con la prensa escrita. Se sabe de casos referidos a la información que se ejerce por los medios audiovisuales, pero la prensa escrita es la que norma. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque al cabo de poco tiempo y luego de un desarrollo casi milagroso de los medios de comunicación audiovisuales, diarios, electrónicos, por cantidades enormes, noticieros de radio y televisión, espacios de televisión en lo que de pronto se han declarado opinantes autorizados, todo tipo de personas que se le ocurra. Después de esa ofensiva, y particularmente la ofensiva de las redes de internet, que esas ya son masivas porque se están a disposición de cualquier persona de la población, se creyó que la prensa escrita tenía sus días contados, así como se dijo del libro, y por tanto que dejaría de ser, como lo ha sido en la República Dominicana, particularmente desde la muerte de Trujillo hasta hoy. En tiempo de Trujillo era la única estructura de comunicación que había organizada y por tanto el gobierno se aferró al control de los medios de comunicación escritos para precisamente dominar más la sociedad, someterla más. Después de muerto, bueno, surgieron medios nuevos, se liberaron de la propiedad de Trujillo y principalmente los medios escritos, y surgió la radio y la televisión con estructuras de comunicación muy activas. Entonces se liberó la cosa. Pero la prensa escrita nunca ha perdido su condición de medio fiable para la población. Pero no solamente fiable, sino también con los instrumentales, materiales y humanos para la búsqueda y consolidación de la información, del juicio, incluso de la opinión. Cuando leíamos ayer un comentario editorial de Adriano Miguel Tejada en el Diario Libre, confesando que los medios de comunicación electrónicos y el uso de las redes se han convertido en terroristas, porque a toda persona que se identifique mínimamente con políticas públicas, la acusan de vendido, de bocina, porque la verdad está únicamente reservada a una serie de profesionales que se han reducido, porque están muy reducidos, en razón de que los han ido echando a un lado de medios de comunicación que se exponen, lógicamente, no solamente a la violación de la ley, sino también a la represión. Aquí han puesto a instituciones públicas en la obligación
por aquello de que son agredidas constantemente. Entonces, como aquí la publicidad sigue siendo todavía monopolio de las instituciones del Estado, cuando se la compara con la provisión que utiliza el sector privado, es mucho más la del sector público. Bueno, el sector público le niega a algunos de ellos publicidad, aunque se ha dejado chantajear muchísimo por los más duros. Si usted los ve, nota que muchos de ellos, a pesar de su posición preconcebida, crítica, negativa contra las políticas públicas y todo el que de alguna manera se identifique con la necesidad de que el Estado cumpla con los compromisos constitucionales de dar servicios públicos eficientes y para todos. Pues ¿de qué se trata la cosa? ¿Y qué es lo que reclamamos, lo que defendemos políticas públicas en todos estos tiempos? Que el Estado las mejore, las profundice, las ponga a disposición de todo el público para que alcance a los más necesitados, a los que no tienen con qué acudir a procurar calidad de servicios de agua, luz, electricidad, vivienda, transporte. Es por eso que hay que ser un firme aliado de las políticas públicas, porque ellas están comprometidas con ir a asistir al resto de la población que no tiene acceso a la calidad de vida que tienen los que tienen recursos. Bien, ayer vi a Adriano Miguel Tejada respirar por la herida, porque ciertamente aquí un grupo de comunicadores, algunos de ellos con experiencia acumulada incluso en la dirección de medios escritos y de medios audiovisuales, con mucha autoridad ante la sociedad, han proclamado que todo el que se acerque, se aproxime a políticas públicas es una bocina, es un vendido, es un trasegante. Y con ello, lógicamente, pretenden atestar contra la pared a toda persona que de manera legítima defienda políticas públicas, las considere adecuadas o la observe y les diga, por aquí es el camino, reoriéntese. Pero que procure en todo caso sustentarse en acciones públicas, o sea, del Estado, para afrontar los problemas nacionales, cosa que es lo que preocupa a toda persona que tenga el deseo de servir. Mucha de esa gente que ha adoptado esa actitud ligada a los medios de comunicación, por cierto, con historia ya hecha, de ser críticos severos, terroristas del uso de los medios de comunicación. Eso es un chantaje abierto que se ejerce. Han sobrevivido todos estos años en posición de aprecio de la sociedad, de la comunidad. Y lógicamente hacen daño por eso mismo. Tienen influencia. Pero que sepan que por haber adoptado posiciones que se asemejan a los intereses de la oposición organizada, que ha sido infructuosa en desplazar al PLD del poder, y que se sepa que por estar siguiendo normativas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que quiere que se pase de manos el ejercicio del poder en el país para poner gente que le sean fiable, y muchos de ellos cumplen directamente esas instrucciones, incluso reciben recursos de instituciones públicas norteamericanas, que sepan que todavía en el país, o que ya en el país, hay una comunidad periodística que ha hecho conciencia de que el Estado legítimamente debe tener quien lo defienda. Que lo defienda con probidad, con profesionalidad, con conocimiento de causa. Yo me lamento que haya medios del Estado que hayan interpretado incluso al revés esa situación y se hayan convertido, oigan esto,
en Valladar para que no vayan a esos medios del Estado a la versión opositora. Pero además que cuando defienden políticas públicas lo hacen sin profesionalidad, sin verdadero conocimiento de la importancia de esas políticas. Y eso debe preocuparnos a todos porque es un mal uso y un uso inadecuado de los medios públicos. Los medios públicos están para todos, pero eso no quiere decir que sean grises, sin ningún color. No, es más, tienen la necesidad, el deber de ser voceros eficientes de la política pública. Para eso lo creó el Estado, pero no para cerrarle el paso a las oposiciones, porque eso sí, los medios, propiedad del Estado, son de toda la sociedad también, y por tanto debe tener derecho a ellos. De ahí que también uno se queje de que los medios del Estado estén mal usados, inadecuadamente operados, independientemente de lo que usted oiga, porque no tienen una percepción clara de lo que es su responsabilidad pública. Pero no es el caso. Lo que quiero es hacerme eco del lamento de ayer de Adriano Miguel Tejada, director del Diario Libre, quien se expresa quejoso de la manera como se maltrata, se les trata incluso de presentar ante la opinión pública como desautorizados moral y profesionalmente a quienes por alguna causa en algún momento hacen reconocimiento de valor a políticas públicas. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Miren, nosotros, Diario de Cuatro estuvo presente este miércoles en un almuerzo que ofreció el Ministerio de Energía y Minas a comunicadores de diversos medios que hacen opinión o que son responsables de su dirección o que son entendidos en la materia de energía y minas. Y entonces allí pudimos hacer conciencia de lo siguiente, por la exposición que nos hizo el ministro Antonio Isaconde y los dos viceministros que lo acompañaban. Hicimos conciencia de que ese ministerio, que tiene tan solo 5 años de creado y estaba celebrando su 5º aniversario, está en el mejor momento, en el mejor momento de ser garante de una definición de políticas y una profundización de aprovechamientos de recursos naturales de un valor extraordinario que, como muy bien dijo el ministro de Energía y Minas, debe preparar el país para que sea impactado. Porque dijo, la manera como se debe aprovechar y cómo se va a apoyar el aprovechamiento de todos los recursos mineros, así dijo, y cómo se le va a hacer al Estado y a las comunidades donde existan esos recursos mayor beneficiaria de su explotación. La manera como ya se ha preparado el Estado Dominicano para iniciar un proceso exploratorio organizado, bien entendido, con la equidad con que acostumbran los estados más avanzados en la explotación de estos recursos, del petróleo y derivados, petróleo y gas. La manera, como dijo, ya el ministerio en septiembre incorpora todo el subsector eléctrico oficial a sus dominios para darle a las políticas públicas relacionadas con su sector eléctrico la probidad que necesitan y el cumplimiento de la ley, de manera que a nadie se le ocurra pensar que allí se está operando de forma medalaganaria. La forma también con que
el pacto eléctrico está cerrando después de 2 años y meses de esfuerzo de autoridades públicas por conseguir que el sector privado, el sector público y la sociedad civil se pongan de acuerdo sobre asuntos básicos para conformar una política energética que sea aprovechable para toda la sociedad. La manera como eso ha avanzado, dijo el ministro Isa Conde, augura que muy pronto la República Dominicana dará saltos adelante. 5 empresas han calificado, extranjeras, especializadas, para regular el proceso exploratorio de petróleo y gas. Porque el Estado ha querido incluso operar esta acción, no sobre la base de que nos vengan a decir o asesorar a algunas personas o individuos locales que no han vivido la experiencia de lo compleja que significa una relación del Estado, que es el poseedor en todas partes del mundo, de los recursos del subsuelo, con empresas tan grandes como son las petroleras, que mueven las mayores capitales del mundo. Óigame, eso no se puede hacer a la buena de Dios. Por eso el Estado tiene que contratar una o más instituciones que sean capaces de dirigir el proceso, oiga usted, de licitación para la búsqueda y explotación de hidrocarburos, petróleo y gas. Y en ese momento ya se encuentra porque precalificó ya 5 grandes. En resumen, que cuando conocimos los testimonios del ministro Isa Conde de su visita a todo el complejo de Barrigol, en Pueblo Viejo, ahí en Cotuí, y a Cerro Maimón, donde está Cormidón, Corporación Minera Dominicana, explotando el cobre, el oro y la plata de ese yacimiento, donde, por cierto, y esa fue una primicia que nos dio el miércoles el ministro Isa Conde, ya se inició la explotación subterránea de la minería, en razón de que al agotarse el yacimiento que estaba en superficie de cobre un 4%, uno de los yacimientos más ricos que se registran en los tiempos modernos, y con oro y plata asociados, o sea, en segundo lugar. Entonces se encontró que en la parte profunda del mismo yacimiento, en el subsuelo abajo, 300, 400 metros hacia abajo, hay un yacimiento de iguales proporciones que el que está en superficie. Entonces se inició y ya se ha tunelado la mayor parte del terreno para iniciar la explotación por primera vez en la historia de la República Dominicana de una minería subterránea organizada, empresarial, de alto volumen. El ministro dijo, nos mostró incluso una foto del túnel, asunto que no se ha publicado, no se conoce por ningún medio, con que Cormidón ya está iniciando. Por cierto, que ese es el tipo de minería que se va a utilizar en San Juan de la Maguana, en Romero, la loma que ya fue identificada conteniendo unas 3.5 millones de onzas de oro y 2 o 3 veces más onzas de plata, por una compañía extranjera que exploró y ya solicitó los derechos de explotación. Y lo obtuvo el permiso del Ministerio de Energía y Minas, pero le falta la licencia ambiental para poder seguir adelante. El doctor Isa Conde nos garantizó que tanto en el caso de Romero como en Loma Miranda, que la ha solicitado y obtuvo también la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, Falcon Bridge, para incorporar a la explotación de ferroníquel, se harán todos los estudios de impacto ambiental y reclamarán todas las informaciones que sean necesarias para garantizar a la población y a toda la sociedad que allí los
las afectaciones al ambiente que pudieran derivarse de la extracción de esos minerales va a ser remediada en tiempo hábil y respuesta a la situación. Por cierto, que eso coincide con la reciente información de Falconbridge de que la Loma Ortega, que es contigua a la Loma Miranda, que ya fue explotada en su yacimiento de ferroníquel, está ya de vuelta a la sociedad, es justo como reparada. La explotación ya se hizo hace unos 15 años que se inició y ya terminó. Para que se vea que estas lomas lo que se hace es desmontar yacimientos que no implican las lomas completas. En Loma Ortega quizás un 15%. En Loma Miranda es un 10% de 6.000 hectáreas que tiene ya de yacimiento y que se hará desmonte. Pero algo muy interesante que se debe comentar hoy con mucho interés, lo he preservado para tratarlo con mi compañero de labores aquí, don Mozart Delance. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Se trata, don Mozart, del informe de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, que ayer tarde en la subsede regional de México convocó al directorio ejecutivo de la CEPAL, presidido por Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, para dar a conocer el informe económico del año 2018. En ese informe se hace saber que de una previsión de crecimiento para toda América Latina y el Caribe para el año 2018, que se hizo en abril pasado, de 2.2%, bastante bueno porque vendría a superar una situación de decrecimiento de los últimos 3 años, hubo que bajarle 0.7 decimales porque una serie de eventos han ralentizado la cosa y ya se prevé, sin embargo, que va a seguir creciendo toda América Latina 1.5. No es lo ideal, Mozart, pero abandona lo negativo. Los años negativos recientes. Y que de ese crecimiento destaca principalmente la República Dominicana, porque es la que de todas las naciones de América Latina y el Caribe va a crecer este año 5.4, el más alto de todas, seguida por Panamá con 5.2 y luego por otras naciones que están, Uruguay entre ellas, que están en los límites del 4 y 3%. Bueno, en el caso nuestro, dice CEPAL que toda América Latina ha sido en gran medida arrastrada por la demanda interna. Y yo quisiera llamar la atención acerca del contenido de los informes de las misiones técnicas de los últimos 3 años del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana. Que acordémonos que comienzan diciendo, motivada por un fuerte crecimiento de la demanda interna, la República Dominicana ha logrado mantener un crecimiento económico saludable, sólido. Bueno, pues aquí la demanda interna ha sido el principal impulsor. Lógicamente después vienen los sectores básicos que han mostrado mucha solidez. De todas formas, yo creo que este informe debe ser suficiente para aquellos que viven pregonando que la República Dominicana ha caído en el abismo o está muy cerca de él, pero que además somos expertos en maquillar. Oiga, y que, bueno, y estamos hablando de la Comisión Económica para la América Latina de la CEPAL. Y si usted pues se siente alguna duda, pues vaya al Banco Mundial o al propio Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo. Es bueno que se sepa que tanto Banco Mundial como Banco Interamericano de Desarrollo tienen oficinas locales y economistas propios contratados, Mozart, aquí que residen en el país, de nacionalidad extranjera la mayoría, que son los que procuran información propia de los agentes económicos
para mantener monitoreada la economía dominicana e informada a sus correspondientes instituciones. De manera que usted puede maquillar por no engañar a todo el mundo. Buenos días, Pedro. Sabes que yo, buenos días, observando ese informe de la CEPAL, sigo sin entender, sigo sin comprender. Porque yo, en lo político, uno lo entiende, aunque uno no lo comparta, pero por su propia naturaleza, quizá opositora, aquí hace falta mucho, hace falta madurez, pues se dice cualquier cosa y uno lo pasa como parte de la cotidianidad política, de la chercha política. Pero cuando uno ve que se trata de profesionales de la economía, por ejemplo, gente con una historia docente, incluso, que ha tenido participación directa en la elaboración, si se quiere, de políticas monetarias y financieras, que por un asunto que uno solo puede verlo o por problemas de orden muy personal, que es malo, o por problemas de intereses de naturaleza política, que es malo también, se expongan al desmérito, sobre todo después de una guerra. Yo vi en estos días, por ejemplo, a Pedro Silverio, un economista importante que ha estado incluso en los ámbitos oficiales ¿verdad? En materia de política monetaria, en el Banco Central. Gerente del banco. Gerente del Banco Central, con unos planteamientos buscando desdeñar, desfigurar, desconocer realidades del comportamiento de la economía, que yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando con este tipo de gente? Mira, a mí no me gusta muy, pero tengo que mencionarlo porque es que me sorprende, porque como lo conozco, o sea, ser un economista de nivel, talentoso. Entonces, fíjense como en apenas 3 días, 2 organismos internacionales, Pedro, hacen añicos ese tipo de planteamiento que buscan distorsionar la realidad de la economía dominicana por un asunto que no sé si es personal, yo no sé si es que tuvo un pleito en el Banco Central, o no sé si es porque está respondiendo a determinada línea política, y las dos cosas son malas para él como profesional, como con otros que están ahí, que pululan, vienen y te dicen a ti 3 cosas. No, eso no es así, que están maquillando, como tú dices, maquillando. Merrill Lynch, en estos días, la agencia esta de calificación, es dependiente ratifica lo que vienen ratificando otras agencias y otros organismos en el sentido de las condiciones de la deuda de la República Dominicana, de la deuda interna, de la deuda externa, y de la capacidad que ha demostrado la República Dominicana en asumir con responsabilidad, en responder para poder tener abiertas esas compuertas, porque eso hay que decirlo también. Usted se endeuda, pero si usted está en capacidad de endeudarse, eso es lo primero. Pues si usted tiene una situación y usted va a apelar a un instrumento de la economía como es el endeudamiento, pero lo primero que usted tiene que tener es condiciones para endeudarse, porque no le prestan a todo el mundo. Usted tiene que tener garantías para el endeudamiento. Pero segundo, usted tiene que manejar también, usted tiene que tener un histórico, usted tiene que tener una solvencia para eso. Y si usted es una persona que se endeudó y usted nunca ha fallado, que usted se mantiene al día, un banco, como lo hacen esos organismos internacionales, miren, dice, déjame ver, esta persona puede llegar, todavía está dentro de los límites para poder hacer acopio de un instrumento de la economía, como es ese del endeudamiento. Y entonces destacan la solidez que ha tenido
y el buen comportamiento que ha tenido la República Dominicana. Hoy la advertencia que todos hacemos, no organismo, no cualquiera advierte que hay que tener cuidado para no excederse y no romper con lo que ha sido el histórico de la República Dominicana, que paga. Y al que le ofrece que cuando va a colocar un bono y oferta tanto, la demanda lo triplica. ¿Por qué? Porque es una economía solvente, fiable. Entonces ahora que se ha estado también, se ha procurado desdeñar el comportamiento de la economía dominicana y su crecimiento, que yo digo, y siempre ha sido así, revísenlo si quieren. Ojalá que Andy Dawarre, que es el hombre que hace esos levantamientos tan buenos, nos diga de cómo los organismos internacionales como el Fondo Monetario y la propia CEPAL se han quedado cortos, Pedro, en las proyecciones del crecimiento de la economía dominicana. Bueno, por 1 punto, 2 puntos. Porque son muy conservadores. Son conservadores. Para no crear falsas. Sí, y sin embargo, porque ustedes ven que ellos están diciendo que vamos a... La CEPAL dice 5.4, líder en la región. Pero como va la economía, como van los números aquí, es que nos podríamos superar el 6 y tanto por ciento al final de año. Sí. Yo hice 5.5, 5.4, ¿tú entiendes? Pero es para no fallar, ¿eh? A mí el tema del crecimiento, ustedes saben, yo se lo he dicho más de una vez, no es cómodo para mí. ¿Ustedes saben por qué no es cómodo para mí? No es porque yo no crea, yo creo, yo meto la cabeza de que eso es así. Es porque tú no creces a la misma velocidad tampoco. Es porque tú no creces a la misma velocidad tampoco. Es porque no... A mí no me gusta porque como yo en el plano personal, que es lo que le digo a Silverio, al señor como en el plano personal, uno no está sintiendo. Sí. No, es verdad. Pero no. La gente, oigan lo que le voy a decir. Y yo lo digo en el plano personal, pero mucha gente, por un problema de redistribución. La que si uno se llevara de... Redistribución. Pero eso no quiere decir que eso no sean los números. Claro, estamos creciendo. Sí, esa es la solvencia, ese es el crédito que tiene la República Dominicana, que está siendo exitosamente dirigida. Solo 500 millones de libras más que están. Pero miren los alimentos, la agropecuaria. Pero son cosas visibles. Pero por el amor de Dios. Es la entrada de Barrigol y Golcora. Y fíjese el turismo, fíjese. Todo eso es verdad. Lo que pasa, aquí se está aportando más de 1 millón de onzas de oro. Y 3 millones de onzas de plata. En la televisión de Mozart de Lancer, enfóquenlo a él que voy a tomar café. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Tú sabes lo que me sorprende a mí acerca de eso que tú dices y de la preocupación que tú das a conocer. El Listín Diario no se enteró del informe de la CEPAL. ¿Cómo? El Listín Diario no se enteró del informe de la CEPAL. Y yo lo he buscado pacientemente. En la económica lo buscaste. Y la económica está, por cierto, en el primer cuerpo. Cuando ellos no encuentran suficiente material, dejan de hacer la sección económica y la incorporan al primer cuerpo. Pero no se enteró. Entonces, esa información fue dada en la tardecita de ayer por las agencias internacionales. Sí, eso está en todos los periódicos. Eso está en todos los periódicos. Eso está en todos los periódicos. Pero déjame decir ahora que Pedro me dio la oportunidad. Miren lo que les voy a decir. Yo les decía, no crea, para mí no es cómodo, como para muchos dominicanos, por un problema de redistribución de la riqueza, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y en eso a mí, miren, no me saca nadie de ahí, porque yo creo, pero ciegamente, que eso es así. Esas obras que se está, esa visita sorpresa que ayer me la trató de desdeñar el amigo que vino. Ese teleférico, esa seguridad social, el asunto de la tarjeta del seguro, esos subsidios al gas, eso que está pasando en educación, eso que acaba de poner de manifiesto Osmar Benítez con la producción de alimentos, eso es redistribución. Sí. Eso es redistribución. Así es.
pero falta más. Pero eso no quiere decir que usted me trate de desdeñar informes sobre el éxito rotundo que está teniendo la economía dominicana. Con esos niveles de crecimiento, que insisto, la CEPAL, por un asunto de política como los demás organismos, suelen ser cautos. 5.4, líder. Ah, no, pero la proyección que lleva la economía dominicana es aproximarse casi al 7. De 6 y más. 6 y más. ¿Es odioso Mozart? No, Mozart no es odioso. Yo como usted también estoy, no con una mano adelante lo tratar, pero con dificultades. No, con dificultades, asediado. Entonces, ¿cómo es posible que Silverio y otros economistas de fuste, que uno le tiene mucho respeto, tengan que ser demolidos en sus argumentos por esos organismos internacionales? Porque si ellos viven hablando de que aquí se maquilla y que aquí no, que se distorsiona, bueno, ¿y cómo? También se maquillan los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, ahora de la CEPAL y de todas esas agencias calificadoras, se maquillan también. Oye, pero ¿cuál es la grandeza de este gobierno y de esta administración y de estas bocinas? Yo no entiendo eso. Entonces, vamos a coger la cosa con calma. Porque, y esos economistas sobre todo, por lo menos su prestigio tienen que cuidarlo. Tienen años. Aquí hay economistas, hay otros que ya se retiraron de esas prácticas. Pero aquí hay economistas que viven vaticinando desde hace tiempo el colapso de la economía dominicana. Vaticinándolo, estamos al doblar de la esquina del colapso. Entonces, esto colapsó. Y viene una operación. Y la banca, y viene una operación, y un banco busca 330 millones de dólares porque cree en el país y asume una entidad bancaria. Ese fue un golpe mortal. Para los descreídos. Una banca como esa, para los descreídos, una de las más busca 330 millones de dólares y compra y se mete, profundiza. Es uno de los bancos más conservadores de América. Es viejísimo, pero tiene 100 años. Más de 100 años. Así no. Y no acostumbraba a hacer inversiones. Así en no. la banca internacional se le conocía al Bank of America, dice Gustavo Bolmar hoy, como un banco conservador. Déjame contarte algo. Y dice Gustavo, que es uno de los hombres más equilibrados que hay en el país. Déjame Gustavo contarte Bolmar, algo. Que esa inversión, ojalá me esté viendo, del Nova Scotia, dice Gustavo Bolmar, es una demostración indudable de confianza en el presente y futuro del país. Pero déjame decirte una cosa, para seguir aterrizando con la gente que es víctima de esas manipulaciones arteras de algunos economistas, tristemente expuestos con informes como la CEPAL. Tristemente expuesto, como los informes del Banco Central. Ustedes saben que aquí hemos tenido economistas que han salido incluso por la puerta de atrás de organismos internacionales, echados por manipuladores. Sí. Porque habían tomado así es, esos espacios que se habían ganado con su talento en organismos internacionales para hacer política, diciendo que la pobreza no es, que era por aquí, y manipulando, y tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás. Sí, hombre, politizaron el puesto. Por estar politizando. Pero óyeme una cosa. Miren otra cosa. Yo tengo un sobrino, Pedro. Así. Talentosísimo. Así. Él tuvo que irse a Estados Unidos por problemas de salud. Y entonces, su mamá ya, mi hermana, muy talentoso. Muchacho que está también enojado con las cosas de aquí del país. Joven, maestría, tuvo que, lo que le está pasando a muchísimos jóvenes, que hay que decirlo, que se molestan porque no encuentran el espacio, o el espacio está ocupado por carajetes. ¿Tú entiendes? Pero bueno, ese sobrino, yo le mando un video del teleférico, le mando allá a mi hermana para que vean esa maravilla, esa formidable obra de impacto social tan importante que es el teleférico. Pero ¿qué pasa? Que el teleférico, tú sabes, Pedro, que sale desde allá, desde Sabana Perdida y se te coloca el cuál fondo es, de Sabana Perdida. Lo que quiere decir que la panorámica fundamental es que te muestra la realidad de esa pobreza. La marginalidad. La marginalidad.
Entonces esa es la que se ve de arriba. él, que es brillante, se aprovecha de eso para darme un cajetazo, porque como él me ve diario que yo defendiendo, y lo voy a seguir defendiendo porque creo que es así, es que es un excelente gobierno, una excelente administración. Entonces él me dice, tío, mira, ese es una excelente panorámica de los niveles de pobreza que cuatro. Digo, mijo, mira, lo primero es, y quiero decir esto porque en ese ejercicio lo están haciendo algunos periódicos, procurando en el fondo desdeñar. Sí, poner en duda. No. Esa es una expresión pública también de responsabilidad de las autoridades. De exposición. De exposición, sí. Pura y simple. Sí, esa es. Sí. Me cuesta que me manipulen y que me hablen de que en el país hay pobreza como si no lo supiéramos. Pero eso va en función de lo que le estoy resolviendo a más de 300,000 personas. El problema del transporte. Sí, me voy a exponer. Y los turistas se están montando en el teleférico de Santo Domingo, Pedro. Lo que viene, se montan, déjame ver. Y ven. Pero lo que no dicen es que ese gran espacio de pobreza que ha existido por años está siendo enfocado y enfrentado. Porque desde ahí mismo se pudo haber visto la barquita, pero ya no existe. Ese cementerio de gente que había ahí, que era la barquita, fue debidamente rescatado, pero precisamente por el gobierno rescatado y sacado de ahí, identificada a su gente. Lo propio van a hacer con esas tres. ¿Cómo fue que dijo el presidente? Gualey, la 3G. Gualey. Sí. Con. La 3G. ¿Por qué que me tengo que? Oye, Pedro. Lo que va a pasar con el proyecto Domingo Sabio. Sí, hay que mostrar. Eso es lo que nosotros somos. Porque de la misma manera, ¿qué ustedes querían? Que el teleférico pasara por entre las torres del centro de la ciudad, donde se ve una gran urbe, Pedro, porque esa es otra cosa. Tengo que dar un testimonio con tú oye, a eso. Que tú te querames uno de esas torres y tú mires y dices, pero es una metrópoli. Y tú te colocas en ese hotel intercontinental que está ahí en la Churchill y ves lo que está pasando, el área, pues fue la esquina completa, sí, la cuadra completa, la inversión que hay ahí. El capital no invierte su cuarto en lugares donde no haya confianza. No seamos así. No seamos así. Además, un testimonio de un valor que viene a cuento. Mira. Pero por Dios, ¿por qué esa apuesta al pesimismo y al Miguel Sanben era director nacional de planificación. No, hombre, no. Eso no puede ser. Y recibió los resultados de un trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar el mapa de la pobreza en República Dominicana y determinar la cantidad de pobres que había. Yo en ese momento era analista. Juan Bolívar dice que yo era informante. Está bien, informante de Balaguer, del presidente de la República. Pero no te puedes llevar de eso, porque Juan Bolívar tampoco se puede llevar, porque de Juan Bolívar y de otros dicen que son informantes de la agencia. No, pero todo el equipo de Juan Bolívar, Ana Cristina Lora y todos, dicen que yo era un informante de Balaguer. Pero Juan Bolívar no te puede hacerle caso a eso. Seguir siendo un reputado comunicador, como lo es profesor de generaciones. Sí. Entonces, pero está bien, yo era editor económico también del Listín Diario. Era también editor económico en ese momento del Listín Diario. Llega el informe del Banco Interamericano de Desarrollo y dice que la mitad de la población de la República Dominicana es pobre. Me llama Miguel, mi amigo, y me dice, Pedro, llegó este informe. Esto es una verdad terrible. Digo, coño, dámelo como exclusiva. Yo era su amigo y era editor de económico del Listín. Yo la quería como exclusiva y dice, yo no puedo hacer eso. Por más amigo tuyo que sea. Me muestra el informe. Sí. Eso tengo yo que darlo a conocer, una rueda de prensa mañana para toda la prensa. Porque es un informe muy valioso y puede determinar la acción pública correctiva para que se produzca eso. El hombre le manda a decir a su superior, el secretario técnico de la presidencia, mire, llegó el informe, yo lo voy a dar a conocer, y el secretario técnico lo autoriza a hacer la rueda de prensa. Entonces sale... En un gobierno de Balaguer. De Balaguer, convoca a la prensa y dice que
el 50% de la población dominicana Ay, es pobre, o muy pobre. tembló y la tembló la tierra. Sí. No había pasado 2 horas cuando el presidente llega a Palacio de su casa, como a las 11 de la mañana. Lo primero que hacía entonces... el que le leía los periódicos. Era el que le leía los periódicos, amigo de toda la vida. Pereyó. Ramón Lorenzo Pereyó, y le hace saber que eso es el titular de toda la prensa nacional. Dice, ¿y quién autorizó al señor Miguel Zambén a dar esa información? Y dice, bueno, yo no sé sinceramente. Yo sí sé porque los dos lo conocían, los dos eran amigos del papá de Miguel, un santiaguero, un chino, que se estableció en Santiago, el padre de Buquier y de los demás. Excelente hombre, familia, pero un hombre muy respetado en Santiago. Yo lo que sí sé es que es el hijo del amigo de ellos dos. Sí. Y que es un hombre que yo le tengo confianza, presidente, le dice, pero yo quisiera saber si ese hombre, si fue autorizado. Entonces mandan llamar al ministro, el secretario técnico, y dice que él desconocía eso. Lógicamente de ahí salió inmediatamente la cancelación de Miguel Zambén. De Miguel Zambén, de una planta. En ese momento yo ingresaba con el informe diario de análisis del contenido de la prensa, que era... Los memos a Balaguer. Los memos a Balaguer. Y me dice Ramón Lorenzo cuando sale, dice, ay, Pedro, el presidente canceló a Miguel. Digo, mira, es una acción injusta. Porque él consultó a su jefe y dice, pero ese desgraciado dijo que no. Digo, bueno, yo tengo, incluso el que del oficio, donde le autoriza, porque yo lo vi. Dice, ay, coño. Se iba a ellos de eso, dice, eso no se puede quedar ahí así porque ese hombre está cancelado. Tú le puedes decir que a pesar de lo acontecido, le haga saber al presidente por escrito que él todavía sigue a su servicio. Digo, bueno, él es mi vecino, acá llega Arroyo Hondo, yo se lo voy a decir. Pues tráeme esa carta que vamos a resolver eso. A los 2 o 3 semanas estaba nombrado entonces secretario técnico de la presidencia. En el puesto del hablador, del que no supo afrontar la responsabilidad. No lo digas hablador. No, del que no supo afrontar. Del que no supo. Tú ves que se oye mejor así. Del que no supo, pero hablador. Por lo que tú acabas de... Es que te quiero hacer sustentar lo que acabas de decir. Que la exposición de la pobreza no es mala. No es mala. Porque obliga a... Pero esa es la realidad. Pero ¿por qué no dicen que esa gente que se está encaramando ahí se está ahorrando mínimo 100 toletes diarios? Y mirando su propia realidad. ¿Y cuál es el problema? Ahora, el informante. No. Oye lo que dijo. El informante. Ahí hubo Pedro Cabo fue que corrigió eso. Y dijo, pero la intimidad fue que dijo, la intimidad que se rompe. Porque la privacidad. Porque hacía necesidad Oye. Porque hacía necesidad de letrina de techada. Sí, porque hacía necesidades. O sea, ya no se va a poder bañar desnudo. Pero ven acá. Señores, yo estoy diciendo... Mira, a propósito de eso, hoy en la mañana, pero pasemos a otro tema. Tenemos a un hombre experto en pobreza. En pobreza. Porque le ha dado seguimiento a todos estos informes como servidor público muy eficiente. A todo el proceso, incluso eso que te mencioné, ese escenario del banco, ya él estaba al servicio del Estado y conoce muy bien todo lo que está aconteciendo. Y nos puede ser de mucha utilidad para entender la importancia que tiene no solamente afrontar el tema con responsabilidad, sino también la manera como el gobierno lo ha venido haciendo en los últimos años, no únicamente ahora, porque muchas veces se presenta la cosa como si fuera únicamente ahora, no. Una política de Estado de hace años que se viene ejecutando. Se trata del licenciado Jeffrey Lizardo. Él es el gerente de servicios de salud de SENASA, pero también fue un servidor por muchos años del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por muchos años. Qué bueno. Ligado a los temas de pobreza. Pero con él vamos a hablar. Ese hombre conoce mucho. Pero mira, Pedro, antes de irnos a la pausa. A la gente del gobierno, no le dejen espacio a la especulación. Sobre todo con cosas tan importantes. Por ejemplo, el tema del transporte.
¿Por qué no explica obras públicas, por ejemplo, Así es, así es. y el Intran Sí. y esa gente? ¿Por qué no le explican al país qué es lo que está pasando con el espacio ese para los autobuses de la terminal de autobuses que el presidente dio el primer palazo ahí donde se va a construir el otro teleférico A de los Alcarrizos? sí. ¿Por qué no A la aclaran entrada. eso de una vez y por todas? Que eso está paralizado ahí. Y siguen refunfuñendo porque ahí vi al de Conatra otra vez diciendo que ellos no aceptan que se haga ahí. Oiga eso. Que ellos no aceptan que se haga Oiga usted. ahí porque ahí eso lo que va a quedar es un caos. Dice el dueño de Conatra. ¿Cómo que se llama? Cuestión Marte. Entonces ustedes Señor están dejando Marte, espacio sí. a la especulación. No se han iniciado los trabajos o no se ha iniciado el proceso de licitación porque se está considerando la presión de Conatra y de otros. esa es la pregunta. Esa es lo que queda. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Sí. Si es que el gobierno no tiene la disposición de darle para adelante algo que el presidente inició con el primer palazo ahí, porque el señor de Conatra vuelve y reitera hoy en el Listín Diario que él no está de acuerdo con eso ahí y que eso va a ser un caos. Y como eso está paralizado y nadie habla de eso, entonces uno puede pensar, pero el asunto es que la presión de estos señores que quieren que sea otro espacio que ellos ya identificaron, cerca, por cierto, de donde está el edificio de Conatra, que ellos identificaron, que ahí sí es que ellos dicen que ahí es que lleva bien. Que yo no sé qué es lo que se envuelve en todo esto. Aclaren sus asuntos. Díganle al país qué es lo que va a pasar. Ciertamente se va a construir ahí. Díganlo de una vez y por todas. Y la licitación, ¿cuándo es? Ellos dicen que están haciendo los estudios. Pero informen. Sí, pero informen. Informen. De la misma manera, mira, Mozart, yo quería antes de pasar a nuestro compañero don Orión Mejía, que está con nosotros, advertir que Ciudad Alternativa y Copadeva, que operan en todo el sector de Domingo Sabio, creada por aquel padre famoso José Cela y otros más de los jesuitas, siempre han sido opuestos y han torpedeado y han impedido varias intervenciones públicas en la zona, atendiendo a que ellos consideran que los planes públicos no responden enteramente a sus expectativas. Y muchas veces, como decía yo, y lo dije con responsabilidad, porque el padre Cela llegó a convertirse en un líder de la pobreza. Líder de la pobreza. O sea, son religiosos que sí, que en un ambiente de pobreza donde ellos se sienten bien, pero mire qué cosa esta. A esa gente se le quiere sacar de ese estado y mejorarlo. No obstaculicen tanto. Ya están advirtiendo, tanto Ciudad Alternativa como Copadeva, que no están de acuerdo con la intervención que se proyecta en Domingo Sabio. Que cuidado con eso. Pero ven acá, buenos días, don Juan Luis. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Ya hoy es viernes. Hoy es viernes, sí. Y hoy es el día que nosotros hacemos algunas reflexiones. Sí. El cuerpo no lo sabe. O sea, que ustedes lo veo nos fuimos peleando. adelante, nos fuimos adelante. Lo veo ustedes peleando. No, Sí, no para nada. La verdad que Ñingui Sí, le ha cogido con eso. Él dice que no y Dice que parece el solar que le es muy están haciendo caso porque nadie dice nada. dice que el solar es muy pequeño. ¿Tú crees? Dice él que Pero es muy más, pequeño. 2 kilómetros más adelante hay Está uno que cerca- vale más cuarto que el gobierno haitiano. Sí, pero él quiere que sea ese. Y además que se lo tenga él. Exactamente. Y las autoridades calladas. Bueno, señores, uno comienza, fíjense lo que está pasando. Se está llevando a cabo el juicio de Odebrecht, ¿verdad? La gente lo está dejando bien. Fíjate, cuando se pone una cosa sobre el tapete en el orden de primacía política con el propósito, no de que se esclarezca ningún suceso, sino con el propósito un propósito político, de hacer un daño político para obtener un beneficio político. Y yo comienzo a pensar, digo, ven acá, hasta la misma corrupción, a nosotros nos han chantajeado mucho, como ciudad, como país, como población. Es verdad que nosotros tenemos casos notorios y notables
de corrupción o sospecha de corrupción a nivel oficial, que se puede decir que es prevaricación, a nivel del Estado en global, durante muchos años, durante mucho tiempo, aparecen uno que otro. Pero yo decía también, bueno, si comparamos, comienzan a chantajearnos. Ah, sí, comparando. No hay que comparar, no. Todo en la vida se compara. Incluso la evolución de una enfermedad, los médicos saben con los síntomas que uno tiene porque han comparado en el laboratorio y tratando otras enfermedades hacia cuáles son sus características para poder hacer el diagnóstico. Y uno encuentra, dice, bueno, vamos a ver, como lo he explicado otra vez aquí, nuestros pares, Centroamérica puede ser, ¿verdad? Podemos compararnos con Centroamérica, nuestros pares, nuestro desarrollo más o menos similar. Y con lo que competimos directamente. Con lo que competimos, y tú dices, tú vienes de atrás para adelante, y tú encuentras Guatemala, difícil, ¿verdad? Encuentras Honduras, difícil. Encuentras El Salvador, difícil. Ya te he mencionado 3 países donde la corrupción del 1 al 10 debe estar en 8, del 8 al 9,5. ¿Es así o no? ¿No intervinieron a Guatemala 200 fiscales por las Naciones Unidas? Sí. Incluyendo un fiscal general extranjero. ¿No cayó preso el presidente? No se ha acusado a los presidentes. Él se metió preso. Sí, él mismo. Cuando él vio que estaba cercado, le dijo a los fiscales, como yo sé que no tengo alternativa, me entrego. ¿Cuántos presidentes de El Salvador han estado involucrados después de la gran revolución socialista? Van como 3, ¿verdad? Sí. Nicaragua, ¿qué está pasando? Y mira por dónde voy. ¿A qué acusan a los sandinistas? Lo primero que hicieron los sandinistas, y a nosotros nos duele particularmente, fue que se quedaron con todas las mansiones de la burguesía después de la revolución. Los cubanos la convirtieron en museo y en residencia para visitantes extranjeros, en su mayoría. Los sandinistas se quedaron con ella, se la repartieron los comandantes, se repartieron todas. Ahí empezó. Sí. Hoy mira lo que tenemos en Nicaragua. Y eso estoy hablándole de Centroamérica, Entonces, nos comparamos eso y decimos, bueno, sí, aquí hay corrupción. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto dominicano se lleva la corrupción? Para no decir la ley del mal menor, ni yo estoy analizando la enfermedad. No me pueden chantajear también, que yo no pueda analizar un tema. El presidente Leonel Fernández en una oportunidad dijo que eran 30,000 millones. ¿Fue qué dijo? 50,000. No, 30,000 millones. En ese momento. En ese momento. Agrégale la inflación, agrégale. Va por 50. Va por 50, ¿verdad? Es generalizada la corrupción. Pedro, yo te quiero decir una cosa. Y yo quisiera decirle a los amigos televidentes esto. Pongan cualquier ministerio en su mente, porque no quisiera poner un ministerio que dijeran, mira, está señalando un ministerio como un centro de corrupción. No, pongan cualquier ministerio. La gente que quiera saber cómo se saca un cheque de un ministerio tiene que saber la diligencia que nosotros estamos haciendo en uno de ellos para que nos paguen una publicidad. ¿Puedo decirlo así? No voy a decir cuál es. No. ¿Qué es lo que la mejor noticia que uno puede tener en un ministerio? Que cuando dicen, ya se hizo el libramiento, por ejemplo, que nos dijeron, Mozart me dio esa noticia, ya el libramiento y tengo el número del libramiento. ¿Qué es un libramiento a nivel de... Después de mucho tiempo, dije, mira, ya está el libramiento. Eso te puede salir, qué sé yo, cuántos días después, el mes que viene, tal cosa. Un cheque camina desde la voluntad de la ley o del incumbente a que se haga algo, a que se tome una iniciativa. Entonces camina por la Contraloría, es así, que le da que hay que llevar todo el papeleo, toda la cosa, por la Tesorería que aprovisiona los fondos, y finalmente el ministerio va a hacer la averiguación y paga del lugar. Cada uno de esos pasos son largos y tortuosos. Quiero decir que no hay forma de robar en la administración pública. Sí, de prevaricar en la expresión técnica. Sí, especialmente en el ámbito de la construcción puede ser, en eso. Pero generalmente es por el soborno, Pedro, porque no se puede robar en la administración pública. Robar, es decir, tú no puedes decir, mire, de los 100 millones de pesos que tiene asignado este departamento, cualquiera que sea, yo pretendo llevarme para mi casa el 20%. Tú no puedes decirlo así porque el entramado burocrático ilegal no te lo permite tan fácil. Va a caer preso, Pedro, en el segundo intento.
Generalmente lo que tú haces es, hay una contratación de servicio o de compra. Mira, te vamos a comprar a ti, pero ya tú sabes, ayúdame, estamos para eso. Y por algún lugar te dan un dinerito. Es el soborno, fundamentalmente el soborno, que se convierte en cohecho y en prevaricación. Pero al Estado no se les roba tan fácil. Se puede encarecer una obra, pero ¿qué resulta? Que ya los elementos que están dados a nivel estatal, con el marco jurídico que se ha creado desde 1900 y tanto, ¿cuánto, Pedro? 2010, 2012, en el último tramo del presidente Leonel Fernández y el primer tramo del presidente Danilo Medina, se conformó. No, del 2007 es que viene la estructura organizada. Toda una estructura organizacional en el Estado que nosotros no hemos querido destacar. Él heredó Danilo y la ha consolidado. Pero especialmente en lo relacionado con las compras y contrataciones. Sí, viene montado. Que dice, el propio presidente dijo en la entrevista con Yarna Tavares que incluso retrasa algunas cosas porque es difícil. Es verdad. Eso lo vivimos nosotros en Radio Televisión Dominicana. Entonces, estoy diciendo que no hay corrupción. No, yo digo que sí, no hay problema. Lo que yo quisiera saber es que me digan a qué nivel está la enfermedad, para que no tomen ese tema como el puntal en una lucha electoral. Lo que decía Inés Aspun, que dice, oye, no podemos tener una campaña solo diciendo vamos a escoger el menos malo de entre todos, porque se dicen tantas cosas adjetivos y no hay propuesta en el país. Tú no encuentras a un comunicador, y hablamos nosotros, que te diga, no, nosotros creemos que eso de Domingo Sabio debe ser de esta manera. Si no, ahí está el gobierno, es para robar, es qué sé yo cuánto. Así no se puede, Pedro, no podemos pasarnos, nos vamos a poner viejos en esto. Entonces, cuando yo señalo eso, quisiera hoy, viernes, de ponerle a ustedes a la conciencia, primero diciendo, vamos a hacer el diagnóstico de la corrupción estatal, la corrupción a nivel oficial. Yo le digo, y quizás como Pedro, con experiencia en la administración pública a los niveles burocráticos, no vamos a decir a los niveles de dirección, de ninguna manera. No hemos ostentado esas posiciones nunca. De 20 años para acá, lo que prevalece como elemento fundamental de la corrupción y lo que deberían atacarse, lo que debería haber fórmulas, y ya se está poniendo eso por el lado de la ley de lavado. Pedro, tú no puedes recibir un dinero ahora que tú no puedas justificar. Sí. Por la ley de lavado. Entonces, se requiere voluntad política, se requiere gobierno de jueces, para cuando un funcionario muestre como más allá de donde debe estar su capacidad de adquisición de bienes y servicios, que le digan, vamos a mover la cosa. Yo que estoy en el ámbito financiero, le digo, los bancos mueven luz roja tan pronto una gente se va como muy lejos. Hay luz roja. Y yo he conocido de casos de la banca dominicana en sentido general, que en el banco te llaman a una ventanilla con un cheque de administración por todos los millones que tú puedas tener y te dicen, mire señor Mozart, nosotros no queremos trabajar con usted. Aquí tiene usted todo su dinero. Le agradecemos, le deseamos lo mejor. ¿Pero por qué? No es nosotros, es un problema de voluntad. Usted puede ir a otra institución, pero nosotros no queremos trabajar con usted. ¿Tú sabes por qué? Porque después que han llamado a las agencias a través de los sistemas que se tienen, como pasó con uno, le dicen, no, pues ese señor tiene un proceso en El Salvador por un cargamento de droga que hizo pasarle de qué sé yo qué sitio. No, ese señor tiene, no, la agencia de la DEA lo está investigando. Todo eso sale ¿cómo que le llaman? Tiene un nombre. Que lo tienen los bancos, uno por obligación y otro por servicio pagado. Porque si no, el ente regulador te castiga con multa grave. Ahora, lean la ley de lavado para que ustedes vean lo difícil que es eso. Es terrible. Eso es tan difícil que yo no sé cómo el país va a avanzar. Acuérdate del presidente Balaguer en la década de los 80, que se hizo el chivo loco. ¿Cómo se construyó gran parte de los minas y de esa zona norte? ¿Y cómo se construyó algunos municipios? ¿Cómo se modernizaron en términos de habitacionales algunos municipios? Hacerse el chivo loco. El presidente Balaguer se hizo el chivo loco en un periodo que también se hizo en los Estados Unidos, en la parte alta de la ciudad, de grandes ciudades como Nueva York. Entonces, y después vino... Mueve algo ahora, muévete en Nueva York. Orión, levantaron 43 días a Jacobo para crear un barrio nuevo, el que está frente a
al Botánico. Ese barrio completo era una zona verde. Te digo que yo vivía ahí. Bueno, Yo vivía ahí desde el inicio, finales de los 70. Y le bastaron 43 días a Jacobo para crear el barrio La Esperanza. Porque lo cedió. yo me leí, Eso lo creó Jacobo. yo me leí, y ustedes tienen una copia, les invito a que lo lean completa. Yo me leí el expediente completo de uno de los sometidos por Odebrecht. Yo prefiero no hablar porque si no van a decir que yo estoy apoyando la corrupción. Mira qué cosa. Yo lo leí, de verdad, yo no le encuentro asidero. De verdad, no lo veo, no veo. Y lo digo porque yo fui fiscal, yo fui acusador, yo tenía que ver acusaciones. Y no lo digo ahora porque ya se me olvidó todo eso. Pero cuando lo leí, digo, ven acá, pero si así están los demás, como apunta a ser, yo prefiero no hablar de eso. Porque entonces, Pedro, ¿qué voy a hacer? Hay un solo de los imputados que va a tener que dar más explicaciones de la cuenta. Y hay otro que es por su fortuna. Por eso que le digo a ustedes desde ahora, cada vez que ustedes vayan ganándose unos chelitos, hagan anotaciones, hagan certificaciones bancarias para que digan, claro, ustedes se lo está llevando quien lo trajo. Cuando ustedes se saquen la loto, hagan saber que ustedes tienen algo. Oye lo que le estoy diciendo, pero aquí, ladrones, Odebrecht. Bueno, pero alguien puede decirme dónde está el expediente, alguien puede leerlo. ¿Alguien puede establecer cuáles son los niveles de corrupción en el país? A un gente inteligente como Pedro Martínez dice que el país está paralizado, pero probablemente porque la ley de lavado ha hecho que muchos amigos de él se le dificulta hacer inversiones. Sí. Porque usted se presenta con un dinero en la mano. Deja a Pedrito tranquilo, que ya se metió en otro lío. Sí. Ahora se metió en otro lío con los Yankees. Ahora se metió en un problema. Y le dijo que no parecen tener voluntad de ganadora. Ay, ha levantado otro rebú. Es que tú tires duro, no quiere decir que tú tires duro con la cabeza. Exactamente. Sí, ese muchacho ya hizo mucho por este país, vamos a dejarlo ir, vamos a soportarle todo eso, es verdad. Vamos a dejar a Pedro Martínez que diga. Pedrito es lo mejor. Pedrito es lo mejor. Muchos momentos de gloria le dio el país para nosotros. Satisfacciones enormes. Para pelearle por eso. Sí, que lo haga, no hay problema. Ahora, claro. ¿Con qué termino este comentario? Si vamos a ver la corrupción, Mozart y Pedro, vamos a verla global en el país. La corrupción a nivel público tiene nombres jurídicos técnicos. Prevaricar. El que prevalido de una función pública incurre en esto, en aquello. Prevalido. Tú, prevalido de esa función, tú te robas, tú distraes recursos públicos. ¿Es correcto? Así es. Esa es la figura que más puede identificar a la corrupción oficial, la prevaricación. En el sector privado, prácticas desleales de comercio. Prácticas desleales de comercio empresarial, de comercio y de inversión. Prácticas desleales empresarial, de comercio y de inversión. Esa figura es una figura de carácter criminal. Entonces, ¿cómo tú haces? Ahí hay un empresario, amigo de nosotros, que tiene determinada dificultad, pero no lo vamos a usar tampoco como ejemplo. Lo que quiero señalar con esto es que una economía puede caerse si solo 3 o 4 empresarios concurren en una previsión criminal de esa naturaleza. ¿Cuál es? Un monopolio, un oligopolio del sector eléctrico, oligopolio del cemento en su momento, transporte, oligopolio del transporte, el transporte de carga, oligopolio del transporte de carga. Entonces a la gente eso no. Porque eso estamos involucrados nosotros y debemos haber oligopolio en importaciones de bienes, especialmente de alimentos, que tienen cuotas. Oligopolio empresariales. Sí. Entonces, además, aquella máxima irrefutable de que al lado de un corrupto en el gobierno hay un corruptor del sector privado. Nadie roba solo, porque no es posible. Si tú tienes un proyecto, una construcción, un proyecto de vivienda, ahí me voy a robar unos cuartos. Ajá. ¿Cómo te lo puedes robar si no concurro contigo, que eres el ingeniero y lo demás? Así es. Vámonos a un cambio para decir que hay dos figuras que nos pueden ayudar a nosotros. La primera, como habíamos hablado, la primera de esas figuras es el gobierno de los jueces. Habrá que darle en términos estructurales más poder a los jueces, sí. Número uno. Y el segundo es el gobierno corporativo.
en Estados Unidos el gobierno corporativo es para proteger a los accionistas. Acuérdate que Estados Unidos, su economía está basada en la bolsa de valores. ¿Es así? Sí. Entonces se impone el gobierno. Por eso a Odebrecht le pasó lo que le pasó. Todo el que está en Wall Street está sujeto a un gobierno corporativo bien fijado. En Europa y en Asia, el gobierno corporativo tiene que ver con los consumidores, con la sociedad, con la población, con la empresa, con los directorios. Aquí nosotros también tenemos que mirar para el sector privado. Muy bien, muy bien. Miren, señores, Jeffrey, como le dije, está con nosotros, Jeffrey Lizardo. Ah, yo creía que era el cantante. No. Jeffrey Lizardo, un técnico de altísimo nivel del Estado, que tuvo que ser solicitado para SENASA. Ha crecido tanto SENASA que necesitaba de hombres que conozcan una serie de características de la sociedad dominicana para poder orientar mejor instituciones como SENASA. Muy bien. Y ese es el papel que cumple Jeffrey Lizardo. Pues vamos a la pausa SENASA. y volvemos Así que con regresamos Jeffrey. con él. Volvemos, señores. Gracias por su sintonía. Hoy, no importa en qué lugar te encuentres, ni en dónde se generen las noticias, como quiera te llegan de cualquier forma. Por eso, Diario de 4 te las presenta en las internacionales. Aplica nuevos aranceles mientras negocian. La guerra comercial entre Estados Unidos y China recrudece con la entrada en vigor de nuevas tasas que se aplican de manera mutua a ambos países. Nuevos gravámenes que se han hecho efectivos apenas unas horas antes de que comenzaran las conversaciones entre altos cargos de las dos naciones para tratar de poner freno a la escalada de tensión que vive el mundo de la economía mundial debido a las medidas aplicadas por Washington y Pekín. Los líderes empresariales estadounidenses abogan por la concordia. Creo firmemente en la industria china de neumáticos y en el papel que desempeña en el mercado estadounidense. Representa el 40% de los neumáticos vendidos en Estados Unidos. Es una cantidad enorme y no hay otro mercado en el mundo que pueda satisfacer esa demanda. Se ha descubierto que los hilos y las telas que se envían a China se les aplicará un arancel del 25% y los productos terminados que envíe desde China a Estados Unidos estarán sujetos a tasas del 25%. Por lo tanto, el impuesto será doble y eso no es bueno. El presidente Donald Trump apuesta por aplicar una política proteccionista muy agresiva para reducir el déficit comercial estadounidense, un factor que considera responsable de la destrucción de empleo en su país. Los empresarios estadounidenses son renuentes, opinan que la medida les perjudica. El fiscal jefe de Kosovo indigna a cientos de ciudadanos. Son los que han ocupado las calles de Pristina para pedir la dimisión de Alexandre Lumesi, al que acusan de manipular una prueba de corrupción. Un fiscal había dimitido previamente aduciendo presiones de su superior tras pedir la comparecencia de políticos. Estamos protestando principalmente por la intromisión política en el sistema judicial y también porque tantos falsos veteranos de guerra hayan ganado este estatus. El escándalo gira en torno a una lista de veteranos de guerra, una condición que implica ventajas fiscales y protección, cuyo número de beneficiarios se han triplicado 2 años después de su creación. Hay acuerdo. Ryanair ha llegado a un pacto con el sindicato que representa a sus pilotos irlandeses. Se desconocen los detalles y todavía tiene que pasar por votación, pero el sindicato de pilotos Forza se ha mostrado satisfecho. Después de la votación, la aerolínea debe elevar las propuestas a la junta directiva. Este verano los pilotos irlandeses han secundado 5 paros en protesta por sus condiciones laborales. En el último, el pasado 10 de agosto, 100 pilotos irlandeses hicieron huelga y se unieron los alemanes, holandeses, suecos y belgas. Se cancelaron 400 vuelos. En España los aeropuertos más afectados fueron el de Alicante, Palma y Madrid. Para Diario de 4, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.